hemos manejado los diferentes temas, proyectos del medio ambiente marino. Manejamos hasta una parte de legislación marítima que para muchos de nosotros es desconocido. Bueno, para mí, creo que para mucha gente aquí, y tuvimos la oportunidad de que hasta una abogado viniera y nos instruyera en eso. Creo que ayer se pusieron de acuerdo a hacer un proyecto excelente, porque en estos eventos es cuando muchas veces surgen muchas ideas, nuevos proyectos, y bueno, y esperemos que se consoliden en el tiempo. Tuvimos un día donde hablamos de pesquería, hablamos de diversidad de algas, hablamos de otros temas del medio marino. Ayer hablamos de la contaminación marina y de temas tan importantes como los microplásticos, las aguas de lastre. Hoy tenemos, para finalizar, un día variado, porque vamos a tener, ayer hablábamos de algunas especies de fitoplancton que venían en las aguas del Astre desconocidas. Hoy la profesora Mariana nos va a hablar de las diatomeas, un componente importante del plancton como indicadores también de contaminación. Vamos a tener una charla con el amigo Bernardo que va a hablar de las pesquerías de atún, importantes para todos nosotros. Y el profesor Luis Freite, que va a hablar de las especies potenciales para cultivo de moluscos bivalvos, que bueno, va a complementar con eso el proyecto que pronto se va a poner en marcha en nuestra estación de Turpial. Entonces, bueno, vamos a tener cosas variadas. Lamentablemente, el profesor que venía a hablar de la época de huracanes, el doctor Marco Quintero de la UNEYEX de Barinas, no consiguió el financiamiento y bueno, es duro venirse de allá para acá y lamentablemente no pudo asistir, pero está con el compromiso de que en el transcurso del año nos va a dar una charla de eso. Acuérdense que todavía nos falta 6 meses más de charla, porque el compromiso fue una charla mensual. En el camino, Lorena y yo hablamos y dijimos, ¿por qué no hacemos un encuentro? ¿Verdad? Aparte de la charla, porque muchas veces la gente no puede venir a la charla, no puede asistir, es difícil acceso. Entonces, ideamos este encuentro para reunir las personas y bueno, ha quedado fabuloso. Les digo que yo al principio estaba así como temerosa de que, mira, irán a venir. Cuando Juan me dijo, profesora, hay 40 personas inscritas, yo dije, wow, no tenemos casi espacio. Pero bueno, todo ha salido hermoso. Yo voy a llevar al Consejo Científico del Instituto Oceanográfico de Venezuela la propuesta de que quede este encuentro del Día del Océano para que el próximo año y los que vienen con el favor de Dios lo volvamos a hacer, ¿verdad? Entonces, estoy segura que van a decir que sí, los consejeros, está la profesora Ivy, que es miembro del Consejo Científico, la profesora Mariela Narváez también, estoy segura que con los otros dos consejeros, que son el profesor Freddy Aroche y el profesor Julián Castañeda, no van a decir que ven, sino que al contrario, nos vamos a animar para que el año que viene de repente podamos hacer un espacio más grande y tengamos mayor participación. Entonces, bueno, voy a aprovechar la oportunidad, no sé si cuando lleguemos al final, para agradecer la presencia de todos ustedes, los que han venido, que nos han acompañado, también la gente del complejo Peñalver, los de mantenimiento, que todos los días se han ocupado de mantener las instalaciones limpias para nosotros, a Joana, que no la veo por aquí, pero que nos brindó esta oportunidad también, a los que trabajamos arreglando todo esto, María José, Diali, Andreina, Junior, Roger, no están aquí todavía, Juan, ¿verdad? Bueno, Juan ha sido nuestra mano derecha en este evento y se ha encargado de toda la parte de informática y bueno, agradecido primero con Dios y segundo con todos los que estamos aquí.
y que estos eventos nos dé ánimo. Sabemos que estamos viviendo condiciones duras, pero bueno, que eventos como este nos dé ánimo para seguir adelante, seguir trabajando. Yo le decía ahorita a Iri y a Mariela y a Diali que me siento hinchada, porque ayer, hinchada de contenta, porque ayer la profesora Blanca me dijo, sacando los índices de productividad, me dijo, profesora, el Instituto Oceanográfico de Venezuela es el instituto más productivo de toda la universidad. Que eso nos dé ánimo para seguir adelante. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados, después de todo ese debacle, no nos quedamos en casa, sino que seguimos trabajando de a poquito con las uñas, como digo yo, y mire, aquí está el fruto. El fruto es que estamos aquí y vamos a seguir adelante. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con la profesora Mariana Esteves en Astudillo. Es una de las nuevas investigadoras del Instituto Oceanográfico de Venezuela. Es profesora del área de fitoplancton. Tuvo un excelente maestro, el profesor Rafael Díaz, en su formación, ¿verdad? Y ahora está en el doctorado. Próximamente también va a ser una nueva doctora del instituto. eh, se está dirigiendo en estos momentos a la parte de dinoflagelados tóxicos, que es un componente del fitoplancton muy importante que afecta a las comunidades de moluscos filtradores. Y en el instituto, esa línea de investigación había estado como un poquito guardada. Tiene la fortuna de que tiene una asesora, la doctora Sonia Subero, de la Escuela de Biología, que es especialista en esa área. Entonces, bueno, ya vamos a contar con un nuevo componente del instituto, un nuevo trabajo, unos nuevos proyectos. Entonces, bueno, sin más que hablar, damos la bienvenida a Mariana, quien va a hablar sobre la importancia de la identificación de dinoflagelados potencialmente tóxicos en el ambiente marino costero. Bueno, primeramente, buenos días a los presentes y también les debo pedir o sea, les tengo que decir, bueno, quizás ofrecerle unas disculpas porque en la programación el tema era sobre las diatomeas de río, indicadoras de condiciones ambientales. Pero la profesora Mayre se comunicó días atrás y me dijo, mira, pero es que esto es un evento sobre el Día Mundial de los Océanos. Entonces, aprovechan y danos una pequeña charla o vamos a hacer un conversatorio sobre los dinoflagelados tóxicos que son bastante importantes en los ambientes costeros. Entonces, por eso, debido a eso, fue el cambio. Pero como dijo la profesora, vendrán otras oportunidades y espero entonces presentar posteriormente esa charla. ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar hoy un poco sobre la importancia de la identificación de los dinoflagelados potencialmente tóxicos en el ambiente marino costero. Nuestro planeta Tierra está conformado mayormente por agua. Los océanos ocupan un 70%. El 30% restante está conformado por los continentes, ¿ok? O las zonas emergidas. En los mares en los mares y en los océanos se encuentra una gran abundancia de organismos animales y vegetales, particularmente en las áreas costeras, en lo que es la zona nerítica, que son las zonas más cercanas a los continentes, es una zona de alta productividad. ¿Y a qué se debe esta alta productividad de organismos animales y vegetales? A la luz. Esta es una zona
donde la influencia luminosa llega desde la superficie hasta el fondo. Y en los fondos existe una gran variedad de sustratos donde viven algunos organismos vegetales e invertebrados marinos adheridos a ellos. Y es donde completan en muchas ocasiones parte de su ciclo vital. Aparte de que en estas zonas costeras existe una alta abundancia de elementos nutritivos, producto de los ríos que transportan estos elementos. Por lo tanto, es un área bastante productiva donde se desarrolla la mayor actividad pesquera y está fuertemente impactada por la actividad humana. En los mares y en los océanos se encuentra la cadena alimenticia, que esto es la interacción entre los diferentes organismos que la componen. Entonces, cada eslabón de esa cadena representa un nivel trófico y cualquier cambio en un nivel trófico va a afectar de una manera directa o indirecta a esta cadena alimentaria. Cuando esta cadena es bastante compleja, entonces se llama o se habla de red trófica. El plancton marino constituye la base de esta red trófica marina. En estos se encuentran el fitoplancton, que es el componente vegetal, y el zooplancton, que es el componente animal. Entonces, estos son dos componentes bastante importantes relacionados con aspectos económicos, sociales y sociales. Ok, entonces, por encima o en la parte de arriba de esta cadena nos encontramos nosotros. Nosotros nos alimentamos de peces cartilaginosos, tiburones y rayas, de peces óseos, sardinas, jurel, atún, entre otros, de moluscos, en este caso de ostras, mejillones, de crustáceos, camarones, entre otros organismos. Por lo tanto, estudiar el fitoplancton se hace bastante importante porque si estos organismos no existieran, entonces no existiría esta cadena alimentaria en el mar. Ok, el fitoplancton está integrado por una comunidad diversa de organismos fotosintéticos que viven suspendidos en la columna del agua de los mares y océanos. Esta comunidad fitoplanctónica está integrada mayormente por las diatomeas, por los dinoflagelados, por los por los coccolithofóridos y por las cianobacterias, o también llamadas cianofitas. Sin embargo, existe también un conjunto de organismos flagelados, como los silicoflagelados, los eulenofitas, las criptofitas, entre otros. Pero hoy vamos a hablar particularmente de los dinoflagelados. Estos organismos presentan características bastante particulares. Son organismos unicelulares, flagelados, pero en ocasiones ellos pueden formar cadenas. Son organismos que presentan un pequeño tamaño. Estos van desde 5 micrómetros hasta 2 milímetros. Los podríamos ver en ocasiones a simple vista. ¿Okay? Generalmente son organismos marinos. Se encuentran también algunas especies en las aguas continentales y existe aproximadamente de manera general unas 2000 especies de dinoflagelados marinos. Sin embargo, si se pudiera dar una charla dentro de un año, este número pudiera variar porque constantemente se están registrando nuevas especies en lugares donde no se habían encontrado. Ok. Con respecto a la importancia en la ecología que tienen estos organismos, en el caso de los organismos epibentónicos, los que viven asociados a fondos, a ciertos sustratos, perdón, estos son consumidores primarios y ellos son considerados como moduladores de los ecosistemas, ya que aportan biomasa y liberan oxígeno, aparte de que ellos son capaces de transferir la energía almacenada por la fotosíntesis entre el ventos y la columna del agua.
Es importante también destacar que existe una especie de clasificación general en este grupo, o de clasificación natural, perdón, en este grupo, porque algunos organismos son dinoflagelados planctónicos que viven suspendidos en la columna del agua, mientras que otros son bentónicos que pueden vivir en diferentes sustratos, en los fondos del mar. Algunos pueden estar asociados a pastos marinos, a macroalgas marinas, en corales, en raíces de mangle, e incluso viviendo sobre otros organismos invertebrados, sobre los pilotes de los muelles, en conchas de arena y en los sedimentos. Aparte de que también ellos se ha comentado de que estos organismos les encanta la basura, por decirlo de alguna manera, porque ellos han sido encontrados en plásticos, en botellas plásticas, y esto puede servir como mecanismo de transporte de estos organismos hacia otras zonas donde no se habían registrado. Okay. Con respecto a su aplicación, algunas especies de dinoflagelados son capaces de producir ciertos compuestos que son unas moléculas particulares que pueden tener aplicación en la industria farmacéutica para la elaboración de diferentes medicamentos para tratar algunas líneas de cáncer. Esto ya se está realizando en otras partes, en otros países. Okay. Sin embargo, los dinoflagelados son conocidos ampliamente porque son organismos capaces de producir toxinas. Okay. Existen algunas especies de dinoflagelados que son capaces de proliferar y tienen la capacidad de colorear el mar. A esto es lo que comúnmente se le conoce como mareas rojas o florecimientos algales nocivos. El término FAN o florecimientos algales nocivos fue designado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Y esto designa a las microalgas, a las bacterias y a los ciliados como organismos capaces de causar efectos negativos en la salud humana, en el turismo y en los recursos marinos de la zona costera. Sin embargo, FAN es como decir el nombre científico, pero este se conoce comúnmente como mareas rojas. ¿Okay? Las mareas rojas son bastante comunes en todas las áreas costeras de los océanos. Muchas veces no nos llegan información porque generalmente este tipo de información se producen de manera local, pero si de repente ahorita buscáramos en internet, pudiera ser muy probable de que se estuviera presentando un evento de esta naturaleza en distintas partes del mundo e incluso aquí en Venezuela, pero no lo sabemos. Es importante destacar que existen mareas rojas que pueden presentarse a nivel superficial, o sea, un poco más abajo de la superficie. Por lo tanto, si estuviéramos quizás en la playa, no las podríamos detectar a simple vista. También es importante destacar que existen FAN bentónicos. Estos son algunos organismos que proliferan en grandes concentraciones asociados a los fondos marinos. Adicionalmente, también los dinoflagelados son capaces de producir cierta bioluminiscencia. Esto es muy común en ensenadas, por efecto del movimiento de las olas, o cuando las olas chocan con el litoral rocoso, puede activarse esta bioluminiscencia. Entonces, existen dinoflagelados marinos de tipo libre, como por ejemplo las formas planctónicas que son tóxicas, que ellos producen entonces las floraciones algales nocivas o también llamadas mareas rojas. Es importante destacar que solo algunas especies, no todas las especies de dinoflagelados, producen mareas rojas. Y
las distintas patologías o intoxicaciones asociadas con los dinoflagelados planctónicos. Dentro de estos tenemos el envenenamiento diarreico por consumo de mariscos, el envenenamiento paralítico por consumo de mariscos y el envenenamiento neurotóxico por consumo de mariscos. También existen algunas especies que están asociadas al bento, que son los llamados dinoflagelados sésiles, que son capaces de causar lo que comúnmente se conoce como la ciguatera. Que esto, entre las manifestaciones que presenta esta patología afecta el sistema neurológico, el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal. Me llamó la atención cuando estaba buscando información para esta charla de que hubo un caso que se presentó en el Golfo de California en los años 2017, 2018, donde existe una comunidad cuya actividad económica era la exportación a un país asiático de un molusco bivalvo. Entonces se presentó una marea roja que fue bastante constante, que contaminó estos moluscos bivalvos. Entonces esto le afectó de alguna manera, desde el punto de vista económico, a esta comunidad. Entonces esto no nada más produjo pérdidas en cuanto a la economía, sino que también se produjeron tuvo efectos en la sociedad. ¿Ok? Se presentaron migraciones. De hecho, también se comentó de que se dieron de que ocurrieron violencia intrafamiliar. Aumentaron los vicios con la drogadicción, el uso del alcohol. Entonces, esto nos lleva a pensar de que al momento de producirse este tipo de eventos, esto también va a repercutir, obviamente, en la sociedad. Por lo tanto, se requiere de la realización de un proyecto multidisciplinario para ver cuál es el efecto que produce estos eventos en la sociedad. ¿Cómo afectan los florecimientos algales nocivos? En la salud pública causa enfermedades o incluso la muerte al consumir organismos marinos contaminados con estas toxinas. En la salud animal provocan la muerte masiva de organismos cultivados o silvestres. En el medio ambiente alteran el paisaje acuático y costero. En la economía afecta la actividad pesquera, la acuacultura y el turismo. Y finalmente, en la recreación, impiden la práctica de ciertas actividades acuáticas. En Venezuela, de acuerdo a Pereira y colaboradores en el año 2020, se han registrado o se han reportado eventos de florecimientos algales nocivos en el oriente venezolano, incluyendo la isla de Margarita. Entonces, ¿por qué es importante identificar los dinoflagelados tóxicos en ambientes costeros? Primeramente, por el impacto que producen estos florecimientos algales nocivos en la salud pública, en el turismo, en el ecosistema. Por lo tanto, se hace estrictamente necesario describir las especies causantes de floraciones algales nocivas, realizar estudios más detallados que comprenda también las relaciones de estos organismos con algunos factores ambientales y también lo que es el tema de la contaminación. Y aparte de ampliar un poco más la visión y tratar de realizar estudios moleculares, porque en muchas ocasiones se identificó una especie y desde el punto de vista genético resulta ser otra. Y entonces es necesario conocer la biología de la especie para tener la certeza de quién es ella y cuál es la toxina que produce y cómo afecta en el organismo. De esta manera, también se pudieran establecer medidas adecuadas de control y prevención. Bueno, ¿qué se está realizando? Actualmente, en el Golfo de Cariaco se está llevando a cabo un proyecto que se encarga de determinar
de determinar el carbono azul en las praderas de talasia, bueno, en algunas praderas de talasia que fueron seleccionadas y en el sedimento. Adicionalmente, también se está haciendo un estudio sobre los macroinvertebrados asociados a las praderas de talasia y también algunas macroalgas. Sin embargo, en una de estas salidas o en uno de estos muestreos, la comunidad, o algunos integrantes, perdón, de la comunidad se dirigieron al grupo encargado del proyecto y le comentaron de que allá ellos habían observado unas coloraciones en el agua. ¿A qué se debía? Entonces, a partir de esto surgió la necesidad de iniciar, por decirlo de alguna manera, con algunos estudios para determinar qué especies o cuáles son las posibles especies que pudieran causar estos eventos en esa comunidad que es una comunidad cuya actividad económica es más que todo la extracción de moluscos vivarios. Entonces, bueno, se están realizando, se tienen unas muestras, se vienen recolectando desde febrero en la capa, o sea, a nivel superficial, para estudiar los organismos presentes planctónicos que pudieran causar mareas, florecimientos algales nocivos, y se está considerando los organismos epibentónicos, los que viven asociados a las praderas de talasia. Esto es como que un estudio quizá preliminar de lo que se pretende hacer, porque vamos a apuntar a que se pueda realizar un monitoreo en esta zona. El Estado Sucre actualmente no tiene personal que monitoree los florecimientos algales nocivos, por lo menos en el Estado Sucre. ¿Ok? Y bueno, debido a la importancia que representa esta zona, donde están dos recursos pesqueros que tienen bastante importancia, como lo es la sardina, sardinela ahorita, que es una especie planctófaga, se alimenta de fitoplancton y de zooplancton, y el otro recurso pesquero de bastante importancia son las alcacebras, ¿ok? Que es la pepitona. Pudiéramos decir, bueno, pero es que quizás la mayor extracción de este molusco se da en la costa norte del estado Sucre. Bueno, pero es que precisamente existen algunas especies de dinoflagelados epibentónicos que ellos pueden vivir incluso sobre las conchas de esos moluscos y desencadenar por ciertas condiciones bastante particulares mareas rojas. Entonces tendríamos una contaminación de la producción. Bueno, esto era lo que les quería comentar en esta mañana. Muchas gracias. En la charla que hizo en el CELI, una de las consecuencias de esta marea roja es que a la hora que empiezan a morir los organismos, esa cantidad de materia orgánica también empieza a demandar el consumo de El oxígeno, sí. y eso es una consecuencia indirecta, pero es fruto de se puede atribuir a la. Exacto. Y eso es, lo he estado buceando, por ejemplo, Chacobatito, y de una profundidad hacia abajo, todo estaba y olía a materia orgánica descompuesta. Y se había dado una área roja en el sitio unos 2 o 3 días antes de vivir. O sea que es una consecuencia sobre la fauna, pero que cuando yo le dije, dice, la persona hablaste de la demanda de los signos por la ejecución medio. Y aquí también es una cosa importante que lo tiene incluido cuando se habla de maremoto, esos eventos que demandan oxígeno, dejan el fondo del oxígeno y se mueren todos los microbios. Por lo menos de los moluscos bentónicos, todo eso. De hecho, Mariana se incorporó al proyecto que estamos realizando en el Golfo
de carbono azul en planetas de carácter de porque estamos muestreando la panorámica para esta cantidad de carbono, pero han salido muchas especies de petróleo que son generados por su trabajo. Entonces, la comunidad de Pin es una comunidad que vive de esa extracción de moluscos. Ellos son los que abastecen, no sé si los que han ido por la carretera, en la peña, en los portelitos. La comunidad de Pin abastece a la peña de Torres. Y comentando con ellos, fueron que nos dijeron, mira, aquí hay dos turbios. Uno rojo, de la expresión de ellos puede decir, pareciera como si los moluscos tuvieran la raíz. Lo que digo, no, porque habla un molusco que está rojo, rojo, y dice, y yo digo, como si piel turbio, claro. Yo digo, ¿cómo blanco? Sí, este es como peor, porque ese blanco no solo mata a los moluscos, sino que toda la orilla se llena de peces y frutas muertas. Raya. Yo le digo, bueno, debe ser a lo mejor alguna condición anóxica que se presenta, conversando, hablando de esto, la charla que dio el profesor Alfonso, yo le digo, bueno, es un título grande, no voy a ver el resultado. Y él me dice, profesora, somos por pero cuando tiene que ser esa condición se reproduce. Por eso el agua es conectado. Por eso que ellos son de que tienen muchas estructuras de oxígenos. Y por eso es que se mueven los organismos. Por eso es que ellos son fitoplanctónicos, nosotros somos filtradores. Y esas estructuras flexibles se contrastan en las branquias y por eso se mueven. Y son condicionados. Ahí me arrancaron biología marina. De hecho, aquí hay unos eventos que se dan en galera, que se ve desde aquí el agua como si fuera completamente transparente. Y es precisamente es el mismo efecto que hace la arena blanca de la playa. Que da la impresión de mucha transparencia y de luminosidad. Y eso se da aquí a veces, uno mira a Araya y ve ese efecto. No lo puede controlar. Bueno, también acordé de eso, que yo, el profesor aquí de las zonas muertas del océano, cuando hablaba de que esas condiciones anóxidas, que luego podía, esos eventos anóxicos por falta de oxígeno, y por eso estamos, sí, decidimos en un proyecto, todavía estamos, faltan meses para terminarlo, bueno, para incorporar al estudio, y a ese proyecto se le adicionó también el estudio de porque digo que todo vamos a hacer esto y sale, bueno, y es súper importante que contamos con un equipo multidisciplinario porque bueno, ya nos estamos metiendo con toda la columna de agua con eso. Y hablar de este tema tan importante que yo sé, cuando yo comencé el posgrado, años 80, en el año 68, se tuvo unos eventos, pero claro, no había igual, sino con la ventana, que hubo hasta un muerto. Pero nos hicimos moderado, que se consiguió morir. Es muy importante, yo sé que es muy bien, de eso, de línea de datos esenciales en una prueba con ramos, ¿no? Importante, como ayer alertamos sobre lo que está pasando. Nuestro blanco, estamos comiendo en todas partes, ahorita este evento de Mariano, eso va a estar siempre de educación ahora, volver a reactivar, es importante línea de investigación y sabemos que tenemos el personal que puede ahogarse. Es importante, María, porque este es uno de los cuatro sensores que la doctora Nelson. Son los grupos de microalgas tóxicas. Entonces, bueno, Profesor Aristide, Sin embargo, y van a enfocar un poco de no planeado.
el estudio no es tan completo si no tomas en cuenta las condiciones de la columna de agua. Bien. Tiene que hacer mediciones sobre todo de los compuestos del entorno que ponen. ¿Qué es lo que está pasando? Las condiciones ambientales han cambiado. Tenemos temperaturas más altas en el agua. Por supuesto, hay sucesiones que, por lo general, las diatomeas son organismos de agua masculina. Estamos en una zona costera del Golfo, donde la profundidad de la columna prácticamente es cero. Temperaturas que van a incrementar. Esto incluye, por supuesto, todo el clareado, prácticamente en estos ambientes son beneficiosos para su desarrollo. Entonces, también cuidar la condición de utilización de esa columna. Si usted no tiene medición de niveles de oxígeno, de niveles de saturación de la columna de agua, eso lo pueden hacer con los datos de salinidad, con los datos de temperatura, con los datos de oxígeno de tu vida y con los datos de nutrientes, especialmente hidrológicos, que pueden servir para tú ubicar en qué parte de esa columna de agua tú tienes esta objeción, la posible presencia de esos organismos. No basta solamente ir porque nos mandaron, tenía un parche, ir a tomar corriente, tomar organismos. Tienen que ver qué es lo que está pasando en el. Entonces, eso quiero llegar a resaltarlo, que lo pongo en consideración. Y en el caso, cuando vayan a medir nitrógeno y copa, especialmente los compuestos del nitrógeno que están disueltos, sobre todo los nitratos, fosfatos, vamos, que estén con metodología que estén estandarizadas. Porque yo he venido viendo, y es preocupante, que se están haciendo algunos análisis con métodos en columna de agua, donde esos métodos no van a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? De repente, usted utiliza un método que le puede ser útil para una descarga de agua. Una zona donde haya descarga de agua negra, los mismos de los que pueden cuantificar cuánto tienen allí, ¿por qué? Porque los rangos de valores son más grandes. Pero usted está la zona marina. Entonces, de repente, esos métodos ahí no funcionan. Entonces, hacen una medición, recortan un valor, son los valores que vienen más complicados. Pero realmente cuando lo vas a relacionar con lo que están midiendo el organismo, entonces hay un desfase de lo que está en el agua y lo que quiere identificar. Sin embargo, con respecto a lo que decía Luis, sí, es verdad, esto causa problemas bastante graves con lo que es la pérdida de oxígeno de la columna de agua. Tiene mucha materia orgánica, aparte de eso tienes acompañado de la resuspensión que está con el sedimento, que son zonas comeras. Esa resuspensión también incorpora materia orgánica a la columna de agua y eso te va a bajar los niveles de oxígeno. Pero si no tienes en cuenta lo que está pasando en la columna de agua con las variables físico-químicas, entonces el estudio va a estar en contra. Deben enfocar eso y tomar esa variable en el. Bueno, están tomando en cuenta los parámetros ambientales sin sueldo pH. Lamentablemente, usted sabe que ahorita el consumo tipo para hacer los nutrientes no los tenemos. Entonces, nos encontramos en la iniciativa de hacer por lo menos algo de lo que tenemos, ¿verdad? Por no hacer nada. Entonces, bueno, nos quedamos con muchos parámetros que yo les estoy diciendo, también lo de temperatura, salinidad, oxígeno, pH, y haciendo la materia orgánica del sedimento. Con eso, faltaría lo de los nutrientes, muy importante lo que usted está diciendo, pero bueno, si no lo queremos olvidar, vamos a seguir. De todas maneras, nosotros todavía no nos hemos colocado, dice Mariana, estos son eventos que vienen de un momento, así como tan frecuentes. No nos hemos colocado con un evento como tal, y podamos venir que organismos
Cuando hemos ido, y hay eventos, como que me pasa que la matiniza del agua, estamos haciendo estudios sobre el sober. La mayor abundancia de la galaxia está en la zona sur. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esos parámetros, la licenciada Belisotera está estudiando los espíritus en la zona de la galaxia. Y estamos haciendo la manera orgánica para tratar un poco de completar este estudio que estamos haciendo variar. No tenemos para hacerlo nutrientes, esperamos ver si en este curso podemos hacer eso que se está diciendo que es importante, pero como les digo, bueno, vamos a hacer lo que tenemos. Claro, eso, pero quizás solamente tendrá una restricción de que va a garantizar tener la energía, no sé si el nivel. Sí, no sé, ya lo que pasa es que cobran un caro, no tenemos para eso. Pero materia orgánica en la columna de agua podría ser, y te da también una información importante, la cantidad de materia orgánica en la columna, la puedes tomar dependiendo de la profundidad. Claro, tienes que comprar los filtros, pero lo puedes hacer porque tienes una mufla, tienes una hidrofácil. Entonces, eso también te da una información como lo que te dice el profesor. ¿Por qué? Porque realmente lo que te va a establecer las condiciones, por ejemplo, de luz, no es la materia orgánica que está en el fondo, menos que esté suspendido, pero la materia orgánica que está en la columna sí te va a dar una información más completa. Entonces, es bueno. Y lo otro que te puedo sugerir, que no es lo mejor, porque realmente a uno le gusta trabajar con datos de calidad, ¿verdad? Sin embargo, con las condiciones que tenemos no son fáciles y comprar un multianalizador de nutrientes costoso. Entonces, podrías comprar los electrodos para tener una idea, puedes adaptárselos a tu zona multiparamétrica de campo y ellos te pueden dar, puedes pedir electrodos para fosfo y nitrógeno total. Quizás no lo puedes tener disgregado como quisiéramos, pero te va a dar una visión, digamos, general, no la mejor, pero en verdad lo que decimos. No conoces las condiciones de la columna de agua, poco podemos inferir del por qué. A mí me llama la atención porque el profesor Edgar García vive en San Antonio del Golfo. Y en San Antonio del Golfo constantemente hay presencia de mareas rojas, de luz de microalgas tóxicas. Y es una constante todo el año. Y yo siempre le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe que en el Golfo hay momentos que podemos atribuir al lavado del suelo, por lluvias, que podemos atribuir a una pequeña afluencia, qué sé yo? Pero en San Antonio, ¿por qué ocurre todo el